Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones UdeA. Hoy les proponemos hablar sobre fútbol femenino que nos convoca mucho más por estos días, y para ello contamos además con el análisis de la profesora Beatriz Vélez, socióloga, antropóloga e investigadora del fútbol más allá de la cancha de juego. Profesora, bienvenida a este espacio de nuestra alma mater, Conversaciones UdeA. ¿Cómo está? Muchas gracias, Joana, muy bien, muy feliz de este encuentro con el alma mater, porque efectivamente aquí fue donde empezamos este trabajo pionero en el país, yo podría decirlo, sobre un tema que es de mucha actualidad hoy día. Así es, y usted, digamos, en algunas de sus publicaciones, en lo que le hemos podido seguir en ese ritmo que usted ha trazado en materia de análisis del fútbol, nos propone algunos elementos de análisis que yo quisiera enunciar y que a lo largo de esta conversación estaremos desarrollando, que tiene que ver con el antagonismo mano-pie que se da en el fútbol, también los símbolos y las interpretaciones del erotismo y la virilidad en la cancha de juego, y lo femenino y lo masculino que encontramos en ese escenario. Pero antes de pasar a esos elementos de análisis, profesora, pues conocer un poco de usted y cómo es que llegó a analizar el fútbol en esos aspectos. Muy bien, Joana. Yo llegué por caminos inusitados, como siempre transcurre en investigación. Es decir, en el departamento de sociología, en los años 90, estábamos constatando que se estaban produciendo cambios muy importantes en lo que podríamos decir el uso del cuerpo en los espacios públicos. Y obviamente que nos interesaba averiguarlo en términos de mujeres y hombres, porque esa era una de las temáticas más importantes, era la época de un feminismo muy activo, la universidad no podía pues prescindir de eso porque era un debate de mucha importancia en el momento. Y empezamos a constatar que efectivamente, pues bueno, aparecen las ciclorrutas, aparece una suerte de lo que en sociología se llamaba la deportivización del cuerpo, que era que la gente vestía, por ejemplo, prendas mucho más cómodas, no estaba pues como tan encarcelada en la apariencia, que no mostraba el cuerpo, sino todo lo contrario, era como una liberación del cuerpo. Empezaron a pulular los gimnasios también, eso era muy escaso en los años 80, pero a finales de los 90, pues, y entre el 90 y el 2000 pulularon, y la gente corría en la calle, había pues muchas manifestaciones, digamos, como de esa deportivización de la vida, se tomaba más en serio, menos en serio, pues, digamos, como la moralidad de no mostrar el cuerpo, sino que era todo lo contrario, era como querer exhibirlo y mostrarlo, y entonces había como una suerte de voyerismo, exhibicionismo, yo muestro, yo veo, yo muestro, tú ves, o al contrario, y así vimos, constatamos esto, y entonces al mismo tiempo existía el tema de la violencia y de la guerra en el escenario público. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando con el escenario público de la guerra y cuál es lo otro que en términos de deporte podría ser expresión de ese uso del cuerpo en el espacio público? Y entonces eran claramente el fútbol y la guerra. La violencia inusitada que acababa pues digamos como con la esperanza, con la gana de vivir, era una cosa oprobiosa, era como Tánatos, digámoslo así. Y el otro, el fútbol, que venía como a paliar, a compensar digamos esa desesperanza y se convertía como el único asidero de la vida colectiva. Y entonces, bueno, eran los escenarios más visibles. Y nos preguntábamos, bueno, ¿y mujeres y hombres cómo se reparten allí? Pues en la guerra ellas no aparecían claramente. Y en el fútbol aparecían muy tímidamente, fundamentalmente como mujeres que acompañaban a los hombres del fútbol. Entonces ellas acompañaban, escasamente podían opinar, pues las más atrevidas, porque se partía del supuesto de que las mujeres ni sabían ni podían opinar sobre fútbol y mucho menos jugarlo. Para nosotras era muy interesante esto, sabiendo que había el tema de la deportivización y que el cuerpo se exponía. La pregunta era por qué las mujeres no pueden jugar fútbol, pero yo me acuerdo que de niña para mí era claro que el fútbol era un asunto de mi hermano, pero nunca nuestro. Y entonces empezamos a ver que no, que había muchas mujeres
que querían jugar fútbol, que no querían ser las acompañantes de los hombres del fútbol, sino las mujeres protagonistas del fútbol. En la Universidad de Antioquia, aunque en la Universidad de Antioquia tampoco tenían apoyo de ningún tipo, ellas eran como clandestinas, las miraban mal, algunos hablaban muy mal de ellas, incluso gente seria de la universidad decía que no querían ser mujeres. Yo oí ese comentario, Johanna, y eso me parecía a mí, pues, como, digamos, analista y socióloga, antropóloga, una cosa incomprensible, ¿cierto? ¿Por qué no querían ser mujeres? Lo que finalmente aprendimos es que no querían ser las mujeres de los hombres del fútbol, sino las mujeres del fútbol, afirmarse en su corporeidad, estar muy, muy expuestas a la mirada pública, porque el deporte es verdaderamente un acto de sociedad en el cual tu cuerpo es expuesto como el vehículo de afirmación de tú como sujeta, ¿cierto? Y en ese momento, la mirada pública posa como una pregunta sobre tu manera de comportarte técnicamente, si eres buena o eres mala, no en términos de una pasividad y de una belleza que se ve, sino en términos de una belleza afirmada que es dueña de ella misma y que se muestra ante los ojos, mírenme, yo soy capaz de hacer esto. Entonces eso nos parecía muy bello. Profesora, y uno tiene, digamos, la percepción como mujer, yo no sé si para los hombres era igual, pero que el fútbol femenino nació hace muy poco y realmente esto lleva hace muchísimos años, entonces como que en qué momento las mujeres recuperaron ese juego y dijeron es que aquí estamos y nosotras también practicamos el fútbol, porque además digamos que apenas he venido a ser consciente de ¿y por qué es que nosotras no jugábamos? Pues como que sí, para mí era normal que las mujeres no jugaran. Y eso lleva, Johanna, a una pregunta, o a un tema muy interesante, y es el tema de la movilidad, ¿cierto? Nosotros en cuanto seres humanos, en cuanto seres no humanos, sino seres vivos, vivientes, la movilidad es la característica propia de la vida. La vida se mueve, ¿cierto? Los gusanos se mueven, las plantas se mueven, los perros se mueven, los humanos nos movemos. Y los humanos y humanas aprendemos muchísimo en ese desarrollo motriz, ¿cierto? Eso ya está comprobado que el desarrollo motriz ayuda a desarrollar el cerebro, y una misma lo explora y lo siente. Cuando tú comienzas a dominar, digamos, una técnica manual de algún tipo, te sientes como que hubieras ganado mucho. Se gana explorando la motricidad corporal y se gana no solamente en términos físicos, sino en términos conceptuales, porque hay una ampliación del espacio. Es decir, lo más humano en síntesis, Johanna, es moverse. Y la corporeidad en el fútbol, como la corporeidad en cualquier juego o aún en el movimiento normal, es eso, es una corporeidad activa, es una corporeidad en movimiento. Entonces yo me preguntaba, ¿pero qué es lo que fastidia tanto del movimiento de las mujeres en el fútbol? Pues pregunta que no he podido resolver en 30 años, a no ser que me acuda, digamos, argumentos de tipo, es un prejuicio de género, un prejuicio idiota, perdóname la expresión, pero es idiota, porque no hay ninguna razón razonable para justificar por qué las mujeres van a descalificarse de su condición humana si los seres humanos nos movemos, y la corporalidad activa es eso que las mujeres del fútbol reclamaban en ese momento, no más. Y por ese solo hecho, Johanna, de quererlo hacer, pues ellas, desde que el fútbol existe, han querido jugar. Desde el siglo XVIII, desde antes, porque el fútbol tiene también una serie de antecedentes de movimiento en sociedades pues menos industrializadas, ¿cierto? Forma parte del folclore, forma parte de la vida sagrada incluso, ¿cierto? El movimiento corporal está en la vida sagrada. Y aquí, por una razón muy absurda, que era simplemente que en el comienzo, digamos, de los Juegos modernos, que eso tiene que ver con los Juegos Olímpicos, a los hombres de ese mundo del fútbol asociado y todo, les parecía que las mujeres en movimiento se virilizaban, y Pierre de Coubertin, que es el padre de los, pues el padre entre comillas, porque hay otros, el padre oficialmente reconocido, dice que una mujer, porque sí puede jugar, pero nunca exponerse a los ojos ajenos, a los ojos de los hombres, quiere decir, porque ellos las quieren de otra manera, no las quieren tan afirmadas, las quieren verlas como una suerte de botín deseable, ¿cierto? Pero una mujer afirmada pues intimidaba, en este momento intimida menos, pero una mujer afirmada intimidaba, y si estaba en grupo todavía intimidaba más, Johanna. Y por eso los descalificativos o las palabras, digamos, que surgían en ese momento prejuiciosas, que yo creo que todavía se conservan, pero que han ido disminuyendo un poco. Se conservan, y son verdaderamente, Johanna, dolorosas y aberrantes aún para personas, mujeres como yo,
que no tenemos, pues que es decir, yo esos prejuicios culturales los he cuestionado toda mi vida y ahora pues sí que estoy más convencida de que es una cosa móvil porque mira ahora la imagen de la futbolista ha cambiado, ¿cierto? Es decir, toda la sociedad debe estar convencida de que si la imagen de la mujer futbolista ha cambiado es porque los prejuicios de sociedad se cambian fácilmente, no, se cambian difícilmente pero pueden cambiarse, ¿cierto? Entonces eso es muy interesante de verlas ahora pues en otra posición, ¿cierto? Pero como te decía, es doloroso porque les decían, es decir, sufrieron una violencia no solamente verbal, desmoralizadora, sino también hasta física. Algunas cuentan, porque yo he hecho mucho estudio con ellas, que les quemaban los accesorios en los ojos a una niña que está construyendo su esperanza de vida, su identidad como mujer, en un deporte, en el deporte, que es una cosa tan sana para la salud física, mental y social. Le quemaban las piezas que estaba utilizando, se tenían que esconder y decir un montón de mentiras para poder ir simplemente a jugar fútbol en el momento en que tú te estás formando una idea del mundo por una cosa tan inocente. Y les decían incluso una cosa paradójica para que veamos los prejuicios de sociedad cómo hacen de daño. A una le preguntaron una vez que llegó, bueno, ¿en qué burdel estabas? Y este hecho, Joana, de que la conduzcan al burdel a una niña que está pensando es en el juego, me parece a mí de una aberración sociológica impresionante porque le están metiendo la idea, tú no eres sino simplemente un objeto sexual, ¿cierto? En burdel. Esa niña ni siquiera sabía que era un burdel y estaba en un terreno de sanidad con sus amigas y le decían esto en la casa cuando llegaba. Y no era una familia, pues digamos, ofensiva, era por tratarla de desmoralizar de su propósito de jugar fútbol. Profesora, hablemos de lo femenino y lo masculino en la cancha de juego. ¿Qué ha marcado históricamente que es femenino y masculino en ese escenario y qué tanto ha afectado en esa medida pues esa inclusión de las mujeres en este juego? Bueno, yo diría, Joana, que hay un vector claro y es la corporeidad, ¿cierto? Por eso yo estoy, pues, como digamos, insistiendo tanto en el cuerpo activo y en la corporeidad. Porque nosotros, pues, digamos, como humanos, somos ante todo cuerpo, ¿cierto? Hay incluso, pues, no sé, posiblemente algunas personas conocerán corrientes filosóficas que hablan que nosotros somos carnalidad fundamentalmente, ¿cierto? Y la carne es un elemento filosófico muy interesante en la fenomenología, por ejemplo, ¿cierto? Por la carne vivimos, la carne es nuestra corporeidad activa, ¿cierto? Por la carne nos insertamos en el mundo. Entonces, si asociamos el cuerpo a la carnalidad, a esa noción filosófica de carnalidad, nosotros diríamos, somos carne. Y hay un autor francés muy interesante que se llama Michel Serres, que ha escrito mucho sobre el cuerpo, porque es filósofo, pero él era deportista. Y dijo una frase muy linda en un libro que dice, el alma, él no cree en el alma en el sentido, digamos, separado del cuerpo. El alma es el lugar donde el cuerpo se decide. Imagínate la belleza, donde el cuerpo se decide es porque tú estás asistida del alma, ¿cierto? Cuando tú bailas o cuando tú te mueves y sientes tu cuerpo ahí es porque el alma está allí. Y eso es, por ejemplo, la razón por la cual un hombre tan importante como Messi, pues que no falla nada, puede fallar un tiro de penalti en algún momento porque no está asistido del alma. Entonces, finalmente la corporeidad es, digamos, el lugar de realización del espíritu también, ¿cierto? Y de la vida en general. Entonces, el cuerpo es lo que atormenta, digamos, a los humanos, porque el cuerpo es, además, Nietzsche lo dice, es el soberano, es la gran razón. Nuestra razoncita de aquí, dice Nietzsche, es una pequeña razón. Tú no eres, tu razón de qué vale frente a la razón del cuerpo, y la prueba es que cuando nos enfermamos en el momento menos indicado, cuando estamos haciendo la tesis de doctorado o el film, por el cansancio llega la fatiga, llega el problema de que te deprimís o alguna cosa, ¿cierto? Nosotros no somos soberanos del cuerpo, y en esa medida el cuerpo entonces es un referente de la identidad masculina y femenina. Simplemente las diferencias anatómico-fisiológicas son las que marcan esa idea de género, ¿cierto? Y por esas diferencias anatómico-fisiológicas, entre las mujeres tenemos derecho a ciertas actividades, los hombres a otras, generalmente extrapoladas, es decir, que no se mezclan. Entonces los hombres nunca lloran, las mujeres lloramos, ¿cierto? Claro que es cierto, las mujeres traemos vida al mundo. Eso es indiscutible. Y hasta el momento en que se supo la participación masculina, se pensaba que las mujeres copulaban con los dioses del alto o con los dioses de abajo, porque una mujer podía tener relaciones, digamos, sexuales con un hombre y no automáticamente quedar embarazada, ¿cierto? Y de pronto quedaba embarazada, pues se veía el embarazo 3 meses después de que había tenido la relación con el hombre, entonces no se sabía la participación, digamos, masculina. Y hay una cosa ahí muy tenaz en términos, digamos, psicoanalíticos del horror al cuerpo femenino, porque es que el lugar, digamos, del placer masculino y femenino, en mucha parte está en la vagina, que es el lugar por donde se nace, ¿cierto?
Entonces, como que dos lugares tan problemáticos en la vida, en la inscripción del mundo y en el placer también, que como seres humanos es, digamos, como el colmo de los extremos, pasan por el cuerpo de la mujer, eso genera pues unas preguntas que no se han podido resolver porque nosotras no hemos ayudado a resolverlas tampoco, porque no se nos ha dado la palabra, ¿cierto? Entonces ahora que las mujeres nos hemos liberado de toda esa idea, digamos, de que esto es masculino, femenino, que entramos por ejemplo a la ciencia, pues ya muchas mujeres están haciendo aportes que son muy importantes y muestran por qué en el fútbol, como en cualquier actividad, todos esos fantasmas, digamos, de lo femenino y lo masculino entran en juego. Porque es que esos fantasmas de lo masculino y lo femenino a través de la corporeidad están en la vida de todos los días, de todas las actividades, porque eso somos nosotros, seres corpóreos plenos de imaginación y de fantasía. Profesora, uno, digamos, aprende de lo que ve, ¿cierto? Y yo quisiera indagar un poco en ese sentido sobre los referentes que apenas estamos construyendo, que se están haciendo visibles en el fútbol femenino. No sé qué sociedad precisamente estamos construyendo al asistir, por ejemplo, a un fútbol, a un mundial, perdón, femenino de fútbol, ¿cierto? Esas imágenes que las niñas de ahora se están construyendo y que quizás las que ahora están en el escenario, en el campo de juego, no tuvieron. Entonces, el asistir, ser testigos de estos procesos, ¿cómo modifica, qué transforma? Y si estamos hablando de un asunto pues de varias décadas o veremos pronto unas escuelas deportivas llenas de niñas, de mamás y papás acompañando a sus niñas precisamente a inscribirse en este juego. Sí, ya los estamos viendo, ya los estamos viendo. Ahí pues digamos hay como el hecho de que indudablemente el hecho de que las mujeres entren en el fútbol va a romper muchos paradigmas, ¿cierto? De hecho ya los está rompiendo, por ejemplo, ¿cierto? El hecho de que las mujeres representen a la nación en fútbol, eso es de un avance enorme, ¿cierto? Porque la nación siempre ha sido vista como una entidad muy seria y donde las mujeres nunca hemos representado a la nación. La nación ha sido representada fundamentalmente por los héroes patrióticos, ¿cierto? O por las mujeres que aportaron vida a esos seres patrióticos. Pero la nación no es representada sino por los políticos, por los militares, por los empresarios, pero las mujeres nunca hemos representado, y por los futbolistas. Las mujeres nunca hemos representado a la nación, pero estas están representando la nación. Y hay que ver, por ejemplo, que la gran mayoría de la población colombiana, cuando hay esos partidos importantes de la Copa del Mundo donde Colombia juega, están ahí atónitos, esperando y yendo. Entonces se están produciendo unos cambios que en el futuro no sabemos muy bien cómo van a dirigirse, porque de todas maneras hay una cosa que me parece a mí problemática y es que el fútbol también es una empresa industrial, ¿cierto? Es una empresa cultural más que industrial. Es una empresa cultural y en la medida en que es una empresa cultural lo que llamamos el fútbol asociado internacional, ¿cierto? Eso es una máquina de producir dinero, Joana, que es una de las más rápidas en producir dinero. Además produce dinero sin arriesgar mucho, porque ¿cuáles son los insumos de la máquina de producción que es el fútbol? La fuerza de trabajo de los jugadores, no más. Entonces no apuestan sino a eso. Y en esa inversión reproduce una cantidad de dinero. Entonces eso no, ellos no van a querer, pues digamos, como romperlo. Entonces van a colonizar el fútbol femenino, pienso yo, de la misma manera, ¿cierto? Entonces vamos a tener, pues digamos, ya tenemos la Marta y la no sé qué, una líder que se va volviendo simplemente un símbolo de comercio, ¿cierto? Messi es un hombre que juega muy bien, pero de Messi a, digamos, un jugador ordinario, pues la diferencia es kilométrica, ¿cierto? En términos de riqueza que produce, en términos de visibilidad que se le da, en términos de, es decir, es un culto como la personalidad muy elevado cuando es un deporte colectivo, ¿cierto? Entonces se pierde como mucho esa noción hermosa que tiene el fútbol de que el jugador 12 vale lo que vale, ¿cierto? De que es un juego de equipo, pero todos trabajan ahora para Messi, ¿cierto? Entonces, pues, yo no sé, hay unas amenazas, digamos, de desnaturalización del juego por esa noción de deporte que me parecen un poco problemáticas, pero al mismo tiempo puede ser la oportunidad también de que las chicas tengan una carrera, pero me parece pues que ahí tenemos que ir como despacio y con cierto tacto para no arruinar verdaderamente la esperanza de que no se esterilice el juego. Porque es que es bello, el juego es bello en la medida en que hay errores, en que hay,
toda esa condición humana se refleja en un partido, ¿cierto? Y volviendo a lo de los referentes, que hace parte de esta respuesta que usted nos brinda, profesora, ¿puede ser diferente el juego de las mujeres sabiendo que durante tantos años lo que vimos fue el juego de los hombres y que quizás cuando ya logremos consolidar el juego propio como lo queremos hacer nosotras, veamos un fútbol femenino diferente en unas décadas? Sí, eso sería pues lo ideal, ¿cierto? Yo creo que las mujeres, pero yo estoy sintiendo que las mujeres están jugando mucho a los parámetros con que funciona el fútbol tradicionalmente masculino, ¿cierto? Y es como una cosa muy difícil de evitar, ¿cierto? Porque pues ahí de por medio está también el asunto del dinero, ¿cierto? Y vos sabes que en una sociedad, digamos, donde el dinero es como la mercancía que compra todas las mercancías, pues el dinero se convierte en una suerte de ídolo, ¿cierto? Y entonces uno ve cosas pues muy desproporcionadas también que se están produciendo por estar en selecciones, en fin. Entonces, si estuviéramos muy atentas nosotras, pero el problema es que hay un gran desnivel entre el poder que tiene, por ejemplo, ese fútbol asociado y el poder que tienen mujeres que tienen unas... Pero hay unas diferencias interesantes de todas maneras. Las diferencias interesantes yo las diría fundamentalmente en el hecho de que no hay todavía, por lo menos en el fútbol colombiano y en el fútbol mundial en general, mujeres tan icónicas, ¿cierto? Como por ejemplo Messi o Ronaldo, pero por ejemplo una mujer como, ¿cómo se llama? He perdido en este momento el nombre, una jugadora estadounidense que es muy interesante, que tiene el pelo, se lo pinta de morado, es una mujer que es homosexual, ¿cierto? Entonces hay, por ejemplo, como unas nuevas referentes, las mujeres no tienen problema en reconocer su homosexualidad también en el fútbol, y yo creo que eso es una apertura también como a la mente, de que la sexualidad pues también entra muy bien a mostrarse en el juego y que no tiene que ser como esa oposición tan drástica, lo femenino no se contamina de lo masculino y viceversa. Entonces en ese sentido me parece que sí puede haber como una aproximación en esas dos identidades tan extrapoladas que permite que los hombres accedan pues de alguna manera a expresiones de la feminidad que son muy importantes, como el afecto, la simpatía, la empatía, la fragilidad, ante todo la fragilidad, ¿cierto? El hombre no tiene que ser, pues, digamos, como un roble inquebrantable y que nunca se rompe o se raja, como dicen en los insultos de fútbol. Es un rajado es un hombre que accede, pues, digamos, a cierta feminidad, y que las mujeres de alguna manera se virilicen, entre comillas yo digo, porque ellas también aprenden a ser afirmadas, a decir no, a parar, ¿cierto? A decir, y ahí mismo, ellas mismas lo dicen ahí, nosotras hemos aprendido a no dejarnos, ¿cierto? A exigir cierto respeto por nuestra persona, por nuestro ser, por lo que estamos haciendo. Entonces me parece que las mujeres se afirmen y los hombres se afirmen de otra manera. Es bueno, es muy bueno para la sociedad. Entonces no es tan desesperanzador, pues digamos, el panorama, pero el fútbol empresa sí es un gran monstruo que es muy difícil de saber cómo va a funcionar. Se enriquece el juego de cierta manera y las características de esa disputa en la cancha de juego. Quisiera hablar del antagonismo mano-pie, profesora, sí, ¿cierto? Que es un elemento que usted nos menciona, y bueno, cómo las mujeres también hemos sobresalido en esa destreza con el pie. Bueno, esto es muy importante justamente por esa cuestión del cuerpo y de la antropología. Nosotros, y aquí estoy incluyendo a las mujeres en este nosotros masculino, somos animales manuales y bípedos, ¿cierto? Bípedos y manuales. Esas son como las características más sobresalientes que tenemos, y además imaginativos y cerebrales. Tenemos la palabra además. Yo creo que la palabra son esas tres cosas. Hablamos, tenemos manos que son útiles, pues las manos son las herramientas de las herramientas, y somos bípedos. Y el fútbol, que es un juego de todo el cuerpo, pone entre paréntesis el uso de las manos, Johanna. El uso de las manos en el fútbol está prohibido, salvo para el arquero, que no es una pieza que juega directamente en el partido. El arquero es para parar, ¿cierto? Las manos están prohibidas en un juego que se trata de, dirigido a animales bípedos y manuales, dirigido a controlar un balón redondo que rueda a una velocidad a veces de 120 kilómetros por hora. Y un balón es la expresión de la incertidumbre en sí mismo, porque un balón redondo no tiene aristas, entonces es el movimiento, es el devenir, es lo incierto, lo que no sabemos cómo va a pasar. Y eso nos fascina a nosotros los humanos, porque le tenemos miedo a la incertidumbre, pero eso nos fascina, porque es que está lleno de todo lo posible. Y el balón, que encierra todas esas posibilidades de lo infinito y de lo imposible,
debe ser controlado con el pie, con esa motricidad tan limitada que tiene el pie, evitando la mano, que siempre la tenemos que llamar cuando estamos actuando, y controlando con un pie y corriendo con el otro. Entonces eso, desde el punto de vista como de todos los elementos que fracciona, es muy interesante y muestra ese desafío que tenemos nosotros y los humanos de hacer lo imposible y de agrandar nuestros límites naturales haciendo cosas que parecen imposibles. Y cuando tú ves el jugador o la jugadora, la cabeza abajo, las piernas arriba y haciendo una elipse con una tijera y mandando sin mirar siquiera dónde está la cancha, el balón lo recibe y hace la elipse, uno dice, esto es fantasía, esto es verdaderamente hermoso, esto es vida, esto nos une, porque en eso que ella o él hace, todos los humanos nos vemos reflejados. Y eso es lo que congrega esa espectacularidad del escenario, del show que tenemos ahí, y que finalmente es lo que en medio de minutos quizás muy sosos, que uno dice, bueno, aquí qué va a pasar, para dónde va, exacto, finalmente es la recompensa. Vale la pena aguantar una hora de tedio por 2 segundos, Johanna, de esa belleza, porque es que eso te devuelve a la vida, te devuelve a la esperanza, te devuelve a todo, y te devuelve sobre todo esa comunidad con la gente que todos gritan al mismo, todos y todas gritamos al mismo tiempo, oh, ¿qué es esto? Pero es como gracias a la vida que nos muestra un humano que puede realizar lo que todos teóricamente en la cabeza podríamos realizar también. Y la pregunta entonces, para terminar esto, emerge, ¿y por qué las mujeres, que son humanas también, no podían estar en ese goce del cuerpo en sus fiestas? Vamos a ver unos segunditos del documental que la profesora precisamente realiza alrededor del fútbol femenino. La gente tiene que entender que el fútbol femenino en Colombia no se está dando desde el año pasado, que fue la Copa América, y que mucha gente también vio, sino que hay muchas mujeres a lo largo de la historia que han venido poniendo como esas piedras y labrando el camino para que ahora las chicas tengan esas oportunidades tan hermosas que tienen de sobresalir y de representar al país, como lo hicimos nosotras, pero con el reconocimiento de toda la población y de toda la ciudadanía. Unas imágenes que nos muestran, profesora, que esta historia empezó ya hace un buen rato, que tenemos las mismas destrezas que hemos ido cultivando con los años, y que no solamente es en el campo de juego, sino que cada vez vemos más mujeres comentando los partidos, siendo parte de ese equipo periodístico, también como árbitros y formando también, que esto nos alimenta, digamos, a que en el futuro serán equitativos estos escenarios. ¿Usted qué opina? Y no solo eso, Johanna, en el futuro el fútbol jugado por mujeres tiene que ser dirigido por mujeres. Nosotras y ellas, pues nosotras, pues yo me excluyo porque yo no soy del fútbol, pero ellas saben cómo se forman, cómo se orientan. Entonces yo pienso que el fútbol jugado por mujeres debe ser, en la Federación de Fútbol de Colombia, las mujeres deben ser las directoras y orientadoras del futuro del fútbol jugado por mujeres. Bueno, nos asiste una oportunidad muy valiosa en este escenario que tenemos, y como mujeres apoyar precisamente esas prácticas que tenemos de nuestras amigas, compañeras, y asistir a los partidos de fútbol. ¿Usted qué tanto asiste a los partidos, profesora, para evaluar esas destrezas? Pues yo asisto, no digamos con mucha frecuencia, pero así, porque el fútbol me parece pues que aburridor es largo, ¿cierto? Pero por esas destrezas momentáneas, ¿cierto? Yo asisto a los grandes partidos, no a partidos pues digamos pequeños, sino a los grandes, porque ahí la técnica es mucho más elevada y se ve verdaderamente la belleza del gesto técnico, que es lo que a mí me fascina, y del gesto colectivo, porque son unos pases que se encadenan y de pronto hay una oportunidad, y en la urgencia del instante el cuerpo reacciona como debe ser, sin pensar. El jugador la jugadora hace la jugada que es, porque está oyendo la carnalidad, la carne le solicita el movimiento, ¡pum!, lo hago, sin pensar. Maravilloso estos elementos que usted nos brinda para disfrutar del fútbol de otra manera, para también apoyar el fútbol femenino, y que logremos precisamente escenarios donde no compita lo femenino y lo masculino, sino que confluya precisamente para la riqueza de esta sociedad, de esta humanidad. Beatriz Vélez, antropóloga, socióloga e investigadora del fútbol, hoy hablándonos precisamente sobre este tema en Conversaciones UdeA. Profesora, mil gracias por compartir con nosotros. Mil gracias a ustedes por la invitación, Johanna, y fue muy divertida la conversación. Muchas gracias. Y a ustedes hasta una próxima Conversaciones UdeA, esta propuesta que les tenemos desde la Universidad de Antioquia.